A ver, parece ser que ya estamos en el Facebook Live. Entonces podemos empezar el cafecito de hoy. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a aquellos que están con nosotros aquí en la sala, en el Zoom Live, y los que nos seguís por Facebook Live. Creo que yo lo estoy siguiendo aquí, la gente empieza a incorporarse. Una vez más nos reunimos aquí para hablaros de un tema, como cada semana o cada 2 semanas, que es de interés común, tanto en Europa como en el Perú. Ya sabéis que la dinámica del cafecito es hablar de una conversación que tiene lugar tanto en Europa como en el Perú. Esta semana hablaremos de la reactivación del sector cultural. Tenéis la oportunidad de seguirnos directamente en el Zoom y por lo tanto os invitamos a aquellos que están aquí en la sala con nosotros a intervenir. Si queréis hacer preguntas, si queréis directamente participar, podéis levantar la mano utilizando el chat o hacernos un mensaje diciendo quiero tomar la palabra y directamente os daremos acceso aquí desde el Zoom. Y los que nos seguís desde el Facebook Live, no dudéis en hacer comentarios, en hacer preguntas e intentaremos tomar alguna de esas preguntas y desde luego incorporaros en la conversación. Por lo tanto, hoy vamos a hablar del sector cultural. Y creo que es un tema fundamental, porque tanto en Europa como en el Perú está, entre otros múltiples problemas que tenemos con la pandemia, pero está bastante central entre las preocupaciones que hay y cómo reactivar el sector. En Europa, en realidad, ya hemos reactivado una gran parte del sector cultural. Si veis las noticias, veréis que en España, en Bélgica, en Francia, en Alemania, se han abierto los cines, se han abierto salas de conciertos, se han abierto espectáculos con público. Incluso hasta el fútbol, que se activó muy rápidamente, ¿no? Ya tienen algunos países un número limitado de espectadores. Por lo tanto, con los protocolos de bioseguridad, vemos en Europa que es posible reactivar el sector. Pero lo que es muy importante es que en Europa, cuando se ha reactivado el sector, se ha hecho desde una perspectiva no solo económica, sino también social, cultural. O sea, muy rápidamente se ha llegado al convencimiento por parte de la sociedad y también de los líderes políticos que era importante. El sector cultural no es algo que se hace al final, cuando ya se ha activado todo. No es un aspecto puramente decorativo, ¿no?, de la reactivación, sino que es un aspecto fundamental para volver a la nueva normalidad, para que la gente pueda salir y teniendo en cuenta las necesarias medidas de bioseguridad para que la gente pueda retomar una vida lo más normal posible, ¿no? Es un aspecto fundamental de la vida de una sociedad. Por eso en Europa hemos tenido ese debate y ahora yo creo que está aquí también en el Perú y por eso vamos a empezar el cafecito de hoy hablando con Mauricio Salas, que es el director del Gran Teatro Nacional y que, por supuesto, está en el centro con esta institución importante, fundamental, con la que Europa también ha tenido la ocasión de trabajar, tiene un papel muy central para explicarnos cómo se ve en el Perú ahora la reactivación del sector cultural. Muchísimas gracias por estar aquí, Mauricio. Un gran placer, un gusto tenerte aquí. ¿Y cómo se ve desde el Perú esa necesaria reactivación del sector cultural? ¿Qué estáis haciendo en el Gran Teatro? Muchas gracias, embajador. Siempre es un placer poder conversar ahora de esta nueva manera, de esta nueva forma. ¿Cómo es que vemos la reactivación y cómo es que vemos la situación en general, ¿no? Creo que en principio, desde el inicio, con mucha preocupación, ¿no? Es una situación absolutamente atípica, ¿no? Que nos ha puesto a prueba en muchos aspectos, ¿no? No solamente desde la parte organizativa, los modelos de gestión. Creo que para nosotros, sobre todo desde el Gran Teatro Nacional, ha sido un shock terrible, ¿no? La pandemia y la emergencia en general. Entonces, claro, en un primer momento ha sido de mucha expectativa de ver en principio cómo es que la sociedad recibe esta situación y de qué manera todos, tanto a título personal como también desde la parte institucional, podíamos aportar, ¿no? Y creo que ese también es una preocupación válida de la actividad artística y del sector cultural, ¿no? De qué manera el sector cultural
se podía hacer presente desde el primer momento para contribuir en esta situación, ¿no? Y creo que tanto aquí como en otros países y también, por supuesto, en Europa, lo hemos visto muchísimo, el sector cultural ha estado más que presente, ¿no? Y ha tenido una participación sumamente relevante. Por supuesto, no desde una perspectiva ornamental ¿no? Eh, o, o esporádica, ¿no? Ha sido sinceramente una presencia muy fuerte de sostenimiento, inclusive de la salud pública, ¿no? De la salud mental de las personas. Creo que eso es algo que es uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia, ¿no? La importancia y la relevancia que tiene el sector cultural en la vida de una sociedad, como bien lo ha mencionado hace un momento. Creo que eso está más que claro hoy en día. Y por ende, a medida que ha ido avanzando todo este contexto tan complejo, pues en el Perú se establecieron momentos o se establecieron fases, ¿no? De reactivación, ¿no? Y se ubicó la reactivación del sector de entretenimiento, cultural, ¿no? Etcétera, en una fase número 4, ¿no? La última de las fases, ¿no? Entiendo que es una decisión que está en función a las características propias de la actividad, ¿no? Sin embargo, cada una de estas fases se ha ido presentando y se ha ido implementando a medida que ha habido un análisis permanente de la enfermedad y del contexto, ¿no? Entonces, yo creo que, lo que toca efectivamente es ir mirando también experiencias en otras partes del mundo y puntualmente, por ejemplo, como conversábamos en algún momento, ¿no? En Alemania han habido experiencias pues sumamente importantes con respecto a cómo es que ha evolucionado el COVID en la actividad artística de los teatros, ¿no? Y eso está, hasta hoy en día, está aportando pues información valiosa para que los protocolos de bioseguridad puedan funcionar, pero también para que los procesos de reactivación en los teatros, en las artes escénicas y musicales en general, pues sean eficientes y sean también más rápidos, ¿no? En este momento nos encontramos en una fase 3 en el Perú, ¿no? Y en esta fase 3 hay algunas actividades que ya han comenzado a activarse, como por ejemplo la grabación, ¿no? La grabación de espectáculos artísticos sin público, ¿no? Con la finalidad de darle también la posibilidad al sector que vaya preparándose para lo que en algún momento va a llegar, que es la reactivación con público, ¿no? Sí, precisamente el tema que comentabas antes, ¿no? La experiencia en Alemania, ¿no? Donde se ha visto qué tipo de problemas puede haber, ¿no? En los teatros. También se está haciendo en España, ¿eh? Ha habido un seguimiento en Barcelona, en Madrid. Incluso ha surgido con apoyo de las autoridades un hashtag que podéis encontrar si vais ahora a Twitter o vais a cualquier red social, podéis el hashtag la cultura es segura o la cultura no contagia y veréis que hay una serie de posts, de tweets, de autoridades públicas españolas, de artistas, algunos seguro que los conocéis, actores, actrices de cine, ¿verdad? De los últimos días y tal, que animan a la gente, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad, a acudir a las salas, ¿no? Por lo tanto, en Europa sí que hay un seguimiento, en Alemania, en todos los países, para asegurarnos de que volver a las salas no se convierte en un foco de contagio. Y hasta ahora no lo es. Francamente, ha habido otros focos de contagio, pero no lo han sido las grandes salas. Por lo tanto, ¿cómo veis aquí una posible respuesta del público? ¿Qué tipo de relación tenéis con el público? Lo comentamos antes, pero creo que es interesante. ¿Cómo ha reaccionado el público en estos meses de confinamiento, ahora que estáis cerrados? ¿Qué tipo de interacción habéis tenido? Porque esto puede darnos una idea de cómo va a reaccionar la gente si se abren las salas. ¿Hay una demanda? Bueno, el Gran Teatro Nacional tiene una relación muy cercana y muy fuerte con sus públicos, ¿no? Es el resultado de varios años de trabajo y de preocupación por formar públicos, ¿no? De hecho, uno de nuestros programas
más fuertes y emblemáticos tiene que ver con la formación de públicos, además de una orientación hacia identificar diferentes tipos de perfiles y crear programación específica para perfiles de públicos también específicos, ¿no? De hecho, hemos trabajado juntos en algunos de ellos proyectos, de algunos de esos proyectos con la Unión Europea, ¿no? Para fomentar justamente que las familias, ¿no? Puedan acercarse cada vez más en una dinámica de integración al teatro. Bueno, todo ese trabajo, pues, sentimos que ha rendido frutos, ¿no? Sentimos que en esta etapa, desde que hemos cerrado el teatro, hemos seguido en contacto con los públicos del teatro, con los diferentes públicos del teatro. Hemos sentido, eh, por supuesto, mucha nostalgia de poder reencontrarnos físicamente en el teatro, pero también nos ha dado la oportunidad de pensar mucho en nuevas y creativas formas de mantener contacto con los públicos, ¿no? Y también de acercarnos a un nuevo público, que es el público digital, ¿no? Que es un público que para el teatro es nuevo, ¿no? En tanto no teníamos una plataforma de exhibición de contenido digital antes de la emergencia. En ese sentido, una de las primeras acciones que emprendimos fue el poder crear esta plataforma que se llama GTN en vivo, ¿no? En la que hemos podido poner contenido grabado de los últimos años de la actividad del teatro, por supuesto siempre en alianza con los elencos nacionales del Perú, con los 6 elencos que presentan regularmente su programación de temporadas en el teatro, ¿no? Entonces, todo este volumen de contenido que estaba allí esperando su oportunidad, ¿no? Ha podido salir a la luz y nos ha regalado efectivamente ese vínculo con el público, ¿no? A través de recordar estas producciones, ¿no? De hecho, ya también nos encontramos en una etapa planificando conjuntamente con todos los artistas de las compañías nacionales lo que van a ser los próximos meses de creación de nuevo contenido, ¿no? Entonces, todo esto nos da la esperanza, nos da la idea, ¿no? Que hay un componente muy importante de nostalgia en el público, que cuando esto se abra, ¿no? Que cuando comience la fase 4 en la que los teatros se abran y la oferta vuelva, pues el público pueda regresar, ¿no? Sabemos y tenemos claro que no va a ser en la proporción y en la cantidad en la que, o sea, en los niveles en los que habíamos llegado a poder convocar al público a las salas, ¿no? Sin embargo, queremos confiar también en la sensibilización que es tan necesaria de cara al público, de que el sector cultural depende de la asistencia del público a las salas, ¿no? Entonces creo que en esta nueva etapa no solamente vamos a apelar a esa nostalgia, ¿no? Hacia lo que han sido los contenidos anteriores, sino que también vamos a apelar al apoyo del público, a la contribución del público en volver a las salas, ¿no? Eh, para garantizar que la oferta cultural pues se mantenga y subsista, ¿no? Sí, desde luego. Es un tema muy importante, ¿no? Para que precisamente el público, y eso es también lo que hemos visto en Europa, ¿no? O sea, se ha buscado mantener durante el confinamiento y rápidamente después mantener esa conexión con el público. Porque yo creo que hay un tema que en Europa se ha visto, ¿no? Muy rápidamente, y es, a pesar de la nueva realidad, de la nueva normalidad, de la cultura virtual, que como decías, Mauricio, es algo nuevo y que hay que seguir investigando, pero todavía hoy, afortunadamente, nada reemplaza una sala, o sea, una cultura presencial. No sé si habéis visto, en Europa ha habido incluso eventos bastante interesantes, ¿no? De grandes salas como el Liceo de Barcelona, donde se realizó un concierto donde todas las butacas se ocuparon con plantas. Quizás lo hayáis visto, si no,
os aconsejo que lo busquéis en redes sociales, es un experimento bastante interesante, una manera, por supuesto, de llamar a una reflexión sobre nuestra relación con la naturaleza, por un lado, pero por otro, recordar la importancia de que cuando la cultura se expone en una sala, en un teatro, ya sea música o lo que sea, vacías, no puede ser solo únicamente virtual. Por eso, mantener el contacto con el público ha sido una gran preocupación en Europa, ¿no? Y veo que en el Perú también es igual. Y antes también comentamos, creo que es un tema interesante, hay algunos públicos en particular, ¿no? Hay personas que siempre han tenido una relación muy presencial, ¿no? Personas quizá mayores, incluso familias, niños. Ese tipo de público creo que necesita, ¿no? Ese espacio presencial. Y por lo tanto, no sé yo hasta qué punto están preparados a una oferta puramente virtual, ¿no? No se puede renunciar a ese público, al contrario, ¿no? Ellos también tienen derecho a esa cultura, a esa oferta cultural. Por supuesto, y esa es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Esta ha sido una etapa de enormes hallazgos para nosotros, ¿no? De hecho, cuando sacamos la plataforma digital, GTN en vivo, nos propusimos medir, ¿no? Medir cómo es que iba reaccionando este público. Nos propusimos también identificar quiénes eran las personas que iban conectándose, y es por eso que hace un par de semanas hemos presentado un primer estudio de lo que ha sido esta experiencia de públicos digitales desde la plataforma de GTN en vivo, que la pueden encontrar en la página web del Gran Teatro Nacional. Y lo interesante de esto es que definitivamente ha sido siempre una preocupación del teatro en cómo cada vez que abríamos la posibilidad de recibir a un nuevo público, cómo lo manteníamos, cómo lo fortalecíamos, cómo generábamos también una relación en el tiempo permanente con estos públicos, ¿no? Y lo que va a pasar ahora de cara a los nuevos públicos digitales es que tenemos que pensar en la sostenibilidad, ¿no? Hemos abierto esta gran ventana hacia los públicos digitales y tenemos que pensar de qué manera esa relación se va a fortalecer en el tiempo, ¿no? Definitivamente los públicos digitales no necesariamente van a ser públicos presenciales en el futuro. Muchas veces se van a mantener como públicos digitales, ¿no? Y está bien que lo sean, y creo que en ese sentido más bien somos los teatros los que tenemos que pensar en cómo vamos a desarrollar cómo vamos a mantener esa oferta digital para ese público digital al que hemos podido convocar en esta etapa, ¿no? Entonces, por ese lado me parece que es una gran oportunidad, una gran oportunidad. De hecho, ya en el teatro hemos tomado la decisión que el próximo año en que abrimos, esperemos nuevamente la sala de manera presencial, vamos a tener también en paralelo la oferta de programación digital, ¿no? Con la finalidad de, de hacer posible lo que intuimos que iba a hacer, la convivencia natural entre la oferta digital y la oferta presencial, ¿no? Es un reto enorme, es un reto enorme. De hecho, supongo que muchos teatros, tanto en Latinoamérica como en Europa, se lo están planteando ahora mismo, porque no es solamente registrar lo que se hace de manera presencial y pasarlo en digital. El reto es pues mucho más grande, ¿no? Implica desarrollar nuevos formatos, implica involucrar nuevos equipos también al interior de los teatros, si es que antes no ha habido una apuesta por lo digital, como ha sido en nuestro caso, ¿no? Entonces, supone también desarrollar nuevos lenguajes, supone también identificar a nuevos públicos en un universo mucho más amplio que el presencial, ¿no? Que es el digital, ¿no? A nosotros nos ha tocado de recibir en todo el año 2019 alrededor de casi 200,000 personas de manera presencial, ¿no? A tener en solamente 3 meses 450,000 personas de manera virtual. Entonces, claro, no es comparable, efectivamente, como mencionaba, porque la experiencia presencial pues es única, tiene características irrepetibles, únicas e irrepetibles, ¿no? Pero creo que todavía hay una gran tarea que tenemos que hacer los teatros de cómo hacer que haya una valoración hacia la experiencia presencial,
Tal vez en países, y sobre todo en Europa, donde, por ejemplo, en el caso de las artes clásicas, tienen muchísimas décadas y siglos de promoción y de cultivo, ¿no? De pronto ese consumo es más natural, ¿no? En el caso nuestro, es más complejo poder formar ese consumo, ¿no? Y poder formar también la apreciación y la aproximación hacia las artes clásicas, que es una de las tareas que tenía también el Gran Teatro Nacional. Entonces, en esta etapa creo que la mediación es fundamental, ¿no? ¿Cómo generamos que las personas le otorguen el valor que tiene a la experiencia presencial, ¿no? Y que más bien la experiencia digital, la experiencia de consumo digital, sea una invitación a que en algún momento puedan tener esta experiencia presencial, ¿no? Tal vez de una manera aspiracional, ¿no? Pero creo que que tenemos que trabajar mucho en ello, ¿no? En los teatros. Claro, yo creo que probablemente, y además, esta es una de las preguntas, ¿no? Veo que aquí en el chat, ¿no? Nos preguntan si es posible, ¿no? Encontrar soluciones innovadoras, temporales, ¿no? Y hacen referencia al cine desde el automóvil, ¿no? En grandes espacios. En realidad, en Europa eso es lo que estamos viendo ahora. Tanto en España como en Francia, en fin, los países europeos, el desconfinamiento, ¿no? La desescalada, como se llama, ha coincidido también con el periodo estival, ¿no? Con el verano donde la gente está fuera, ¿no? Entonces, mucha de la oferta cultural, presencial, se está ofreciendo ahora en espacios abiertos. ¿Eh? Incluso algunos de los grandes teatros también, ¿no? Están saliendo de su espacio. O, por ejemplo, lo que se ve también, el gran teatro de la ópera, ¿no? En París está utilizando su propio edificio, ¿no? Como lugar de exposición. En este momento, hoy, el Teatro de París, el Opéra Garnier, ha hecho una exposición de fotografías de personal médico sanitario, ¿no? De una manera artística. Entonces, una manera también de visualizar el edificio, ¿no? De llamar la atención sobre el edificio para recordar al público, ¿no? Su presencia y hacer una oferta incluso cultural fuera del edificio. O sea que se están combinando ese tipo de factores. ¿Cómo lo veis aquí? Vosotros, por ejemplo, tenéis un edificio emblemático, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico es muy interesante. O sea, ¿eso tú crees que se puede utilizar también para valorizar la oferta, para ocupar el espacio en la ciudad y ofrecer otro tipo de experiencia al público y mantenerlo interesado, ¿no? Como hemos visto en España, en Francia, en otros países? Sí, absolutamente. Bueno, la primera reconversión del espacio a la que estamos obligados en este momento, o casi obligados, es a implementar estudios de grabación, ¿no? Esa es la inmediata, porque es la manera también más próxima de poder generar contenido con todas las medidas de seguridad, contenido de cámara, contenido de pequeño formato y con distanciamiento social, que pueda llegar a través de las plataformas digitales. Entonces, yo creo que mientras no tengamos la posibilidad de convocar al público, en principio esa primera reconversión, ¿no? Ya cuando, ya cuando tengamos la posibilidad de abrir los espacios al público, creo que desde el Teatro Nacional hemos pensado en que la estrategia va a tener que ser de qué manera vamos convocando gradualmente al público, ¿no? Al espacio con la finalidad de generar un retorno de confianza, ¿no? De confianza con las medidas de seguridad, pero por otro lado también de acompañamiento a ese proceso de reactivación. O sea, a la reactivación volvemos todos, los teatros y los públicos, ¿no? Entonces, juntos tenemos que ir recuperando esa confianza y también es una gran oportunidad para ponernos, de, por así decirlo, ¿no? Sumamente creativos en los nuevos formatos que tengamos para desarrollar actividades. Con esto no digo que antes no lo hayamos sido, al contrario, hemos sido muy creativos y sobre todo en países como el nuestro, en que, como conversábamos también hace un momento, los artistas se la tienen que agenciar de muchísimas maneras. Entonces, hay muchísima creatividad,
¿no? Ahora creo que la creatividad va a tener que más bien enfocarse en los formatos, ¿no? Es decir, y eso nos toca también mucho a los espacios. ¿De qué manera generamos que los espacios puedan estar al servicio de propuestas, ¿no? De una manera segura, ¿no? El reto de lo que viene en las próximas semanas es conversar muchísimo sobre el tema de los protocolos, ¿no? Cómo probablemente vamos a comenzar con protocolos que van a ir fortaleciéndose, van a ir mejorándose, van a ir probándose, ¿no? Porque una cosa es, digamos, crearlos en la mente o sobre la mesa, y otra cosa es irlos implementando, ¿no? Y en ese sentido, pues cada teatro, cada organización cultural tendrá también la oportunidad de desarrollar sus propios planes de seguridad y de trabajo de acuerdo a sus propias condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo es común para todos, ¿no? Es decir, mantenernos sanos y seguros y mantener sanos y seguros tanto a nuestros artistas, a nuestros técnicos, como también al público. Y, pero también, por otro lado, ver la manera de cómo seguir generando el servicio público del arte, ¿no? En el caso nuestro. Entonces, es un triple reto, es un triple reto. Sin embargo, creo que es el momento de ir facilitando que los espacios puedan cobrar diferentes tipos de uso, ¿no? Efectivamente, hacia casi que se vuelvan espacios no convencionales, ¿no? Con disposiciones de público distanciado, obviamente muy pequeño, pero también con niveles de inversión que sean mucho más bajos para que no estén supeditados a una taquilla grande, ¿no? Y de esa manera que los proyectos puedan ser viables, ¿no? Porque ese es también el otro problema, ¿no? De pronto vamos a reabrir las salas con un porcentaje del aforo y ya ese porcentaje del aforo significa un reto enorme para el modelo económico de los proyectos artísticos que generalmente dependen de una taquilla al 70, al 80 o al 90%, ¿no? Entonces sí creo que eso va a generar como que dos corrientes importantes, ¿no? Una, el retorno hacia, hacia el sector nacional, ¿no? En la producción, por un lado, pero por otro lado también va a generar una economía muy grande en los montajes, ¿no? También podría generar alianzas para la circulación o alianzas para la coproducción en este tipo de etapas, ¿no? ¿Sabes? Hay una cosa que hemos visto mucho en Europa, ¿no? En España, en Francia, que ha sido una movilización de los artistas ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, en Francia hubo una carta, ¿no? Firmada por actores, actrices, directores de cine, en España también, ¿no? Por escritores, gente del mundo del teatro, a las autoridades, ¿no? O sea, incluso a la sociedad, cartas abiertas, ¿no? Sobre la importancia de que la cultura, ¿no? siga siendo viable y que la cultura sea un aspecto importante de la recuperación económica y social. Aquí, no sé, yo no he visto mucha movilización por parte del gremio, no sé qué tipo de relación tenéis, porque vosotros, claro, ofrecéis el espacio, además vosotros, el Gran Teatro, formáis parte también de la institucionalidad, ¿no? De la cultura. ¿Cómo veis la relación con los artistas y qué tipo de alianzas podría haber o quizá debería haber? ¿Y tú crees que lo que ha ocurrido en Europa podría ocurrir aquí también? Bueno, yo creo que aquí esto recién está comenzando, ¿no? Y tiene que ver un poco con las fases, ¿no? Yo sí creo que ha habido un movimiento muy grande desde el sector artístico a nivel organizativo, ¿no? Se han activado una cantidad enorme de redes y de colectivos artísticos ante la preocupación sobre lo que va a ser la reapertura y la reactivación, ¿no? De hecho, yo siento que esta es eso a título personal, ¿no? He sentido muchísimo más bien esa capacidad organizativa y esa capacidad de articulación del sector. De hecho, tanto así que en esta etapa en la que se están elaborando los protocolos, ¿no? Inclusive hay un carácter propositivo muy grande, ¿no? Han habido colectivos que se han organizado y han mandado al ministerio sus propuestas, ¿no? Muy específicas alrededor
de cómo reactivar, ¿no? Lo cual ha significado que el ministerio pueda tener de primera mano también información acerca de las necesidades y las especificidades del sector artístico local, ¿no? Entonces, creo que sí hay un movimiento muy interesante. Claro, tenía que ser en esta etapa que es en la que comienza a activarse, ¿no? Y que ya se comienza a hablar de la vuelta del público a las salas, ¿no? Eso tiene que ver también muchísimo con que al inicio lo mencionaba usted, ¿no? Em, Hay actividades como el fútbol que se han activado primero, ¿no? O es el caso de los restaurantes, ¿no? Entonces, sí creo que es sumamente importante que en esta etapa en la que estamos vayamos pensando, por supuesto, en evidenciar cuáles son las características del sector cultural que ya en otros sectores de reactivación se han comenzado que se ha hecho viable la reactivación, teniendo características muy particulares y muy similares a las del sector cultural, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ha habido un movimiento bastante grande. De hecho, ahora lo que toca en estos meses es esta actividad que está permitida, que es la de grabación, yo creo que va a significar que muchas organizaciones culturales, muchas agrupaciones, pues estén preparando los proyectos para poderlos sacar. Va a haber también una demanda de espacios para poder hacer este tipo de actividad, ¿no? Y en ese sentido es que también desde el teatro estamos preparándonos para ello, ¿no? Sí, sobre lo que comentabas, creo que muy interesante, ¿no? La referencia al fútbol, ¿no? Y es verdad que puede llamar la atención, ¿no? Que el fútbol se haya activado enseguida y que luego, pues, el tema cultural siga con más dificultad, ¿no? Incluso creo que en el chat, en el Facebook Live, nos preguntaba un amigo que cuál es la opinión sobre el hecho de que los museos no puedan abrir, ¿verdad? Cuando en realidad aquí en el Perú no es que haya problemas de aglomeración, ¿verdad? En los museos habitualmente. En Europa sí que se ha abierto bastante rápido. De hecho, los grandes museos están abiertos, ¿no? Con una serie de protocolos de bioseguridad. Pero, por ejemplo, ¿no? No sé si esto refleja quizás todavía la falta de interés, no sé si a nivel político, social o económico, ¿no? Pero el hecho de que un espacio como los museos se podría haber activado muy rápidamente. Sí, bueno, los museos están previstos para abrirse en esta fase 3, ¿no? Claro, eso depende en gran medida de la aprobación de los protocolos de bioseguridad, como en todos los sectores, ¿no? Em, Creo que tiene que ver no solamente con el sector específico, ¿no? Con el sector de los museos, con el sector de las artes escénicas, tiene que también ver con la coyuntura nacional, ¿no? Y tiene que ver también con cómo es que la gestión de la pandemia y los resultados de la pandemia se vienen dando, ¿no? Entonces, de hecho, sé que el ministerio ha trabajado sumamente rápido en poder accionar estos protocolos, ¿no? Yo creo que ya en estas próximas semanas se van a tener muchas novedades al respecto. Yo no pertenezco necesariamente a esas áreas, pero, pero sí, definitivamente los espacios, los museos, ¿no? Como los sitios arqueológicos, tienen una dinámica muy particular, distinta a la de las artes escénicas, ¿no? Yo creo que en el caso de las artes escénicas y de la música tenemos una complejidad incluso un poco mayor, ¿no? Por las características propias de la práctica, ¿no? Sin embargo, y felizmente, gracias a que también en Europa podemos identificar muchas experiencias ya sobre esta reactivación, es que hay referentes con los cuales se puede trabajar y desarrollar estos protocolos, ¿no? Entonces, de hecho, no solamente a nivel de estudios, que eso también es muy importante porque es la evidencia científica de cómo poder reactivar, sino también en cómo estas iniciativas que a veces nos pueden parecer hasta cierto punto extrañas, ¿no? De cómo abrir una sala con maniquíes o con plantas o con osos de peluche, ¿no?
pero es una manera también de ir testeando y de ir viendo cómo es que abrimos un espacio en condiciones de seguridad, ¿no? Entonces, esas experiencias son valiosas. También hemos visto, por ejemplo, formatos ya en escenario en Europa con grupos de músicos entre 3 y 12 músicos, ¿no? Y viendo también las experiencias de cómo han hecho su distanciamiento, cómo han hecho, por ejemplo, el aislamiento, ¿no? De los instrumentos de viento con acrílicos, ¿no? Entonces, hay una serie de experiencia muy valiosa que podemos identificar en estas propuestas, que de hecho las vamos también desde el teatro implementando con la finalidad de ir validando también los protocolos que luego van a llegar al sector, ¿no? Sí. Hay un tema también muy importante que creo que hay que resaltar porque si hay algún lugar en el mundo, ¿no?, donde el Estado, las autoridades apoyan a la cultura, es Europa. En Europa tenemos ese planteamiento, tenemos esa cultura política, esa aceptación que los fondos públicos sirven también para apoyar al mundo de la cultura, ¿no? Entonces, ahora, en tiempo de pandemia, este planteamiento europeo ha parecido como particularmente valioso, ¿no? En cambio, en otras regiones del mundo, y creo que es el caso aquí en el Perú y en otras zonas, pues hay menos tradición, ¿no?, de apoyo público al mundo de la cultura. Eh, ¿Cómo veis aquí desde el Perú y tú como líder, ¿no?, en el mundo de la cultura, del sector público, pero cómo veis esta pandemia, cómo podría afectar este tipo de planteamientos si a partir de ahora será más necesario, incluso para vosotros, ¿no?, ya sector público, pero probablemente os haga falta otro tipo de planteamiento, incluso financiero por parte del Estado? ¿Cómo veis ahora esta política cambiar o no aquí en el Perú? Creo que es una de las grandes evidencias que nos deja esta pandemia, ¿no? La evidencia de que el financiamiento público es importante para el sector cultural, es sumamente importante. Y en ese sentido, me parece que con una institucionalidad tan joven como la del Ministerio de Cultura, han habido importantísimos avances, ¿no? La evidencia reciente de la publicación de la Política Nacional de Cultura, pero también algunas no tan recientes, que ya datan de algunos años atrás, como por ejemplo el otorgamiento de estímulos económicos a la cultura, que eso es algo que en Europa es ampliamente difundido, que tiene décadas, y en otros países latinoamericanos también, pero que aquí ha sido muy nuevo, ¿no? Y yo creo que hoy, ¿no?, es una herramienta indispensable para la reactivación del sector. Entonces, me parece que uno de los grandes aprendizajes debería ser que estas herramientas son fundamentales y que son herramientas que tenemos que fortalecer, ¿no? Fortalecer no solamente con recursos, ¿no?, sino también con sostenibilidad, también con capacitación al sector para poder generar que su utilización sea adecuada, no sea eficiente, ¿no? Pero también generando nuevos mecanismos de articulación con el sector público, ¿no? Por ejemplo, en instituciones como es el Gran Teatro Nacional, ¿no? Su programación es también una manera de articular con el sector artístico, y no solamente del teatro, sino de diversas instituciones y organismos que, por ejemplo, en el caso de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, que básicamente salvando algunas distancias, han hecho actividades muy específicas con el sector artístico. Creo que, por ejemplo, una manera de reactivar tendría que ser a través de estas diferentes instancias de gobierno, de cómo propiciar el encuentro con los artistas, ¿no? Generar nuevos fondos, generar nuevas plataformas, poner en valor espacios que puedan servir también para que el sector artístico, ahora que necesita nuevos formatos, pues pueda encontrar la posibilidad de plantear sus proyectos allí, ¿no? El espacio público, el uso del espacio público, que ahora me parece que va a suponer un reto aún mayor, ¿no? Porque en una situación post-COVID, el espacio público está altamente valorado,
¿no? Es muy apreciado y me imagino que son muchas las actividades económicas que van a competir por el espacio público. Ahí me parece que no hay que olvidar que el espacio público desde siempre ha sido un espacio ganado por la cultura, ¿no? Y en ese sentido debe mantenerse así, ¿no? Creo que el gran reto que tienen también ahora los gobiernos locales, los gobiernos regionales, es en cómo fortalecer, potenciar y hacer que los espacios públicos contribuyan a la reactivación del sector cultural, ¿no? Ese me parece que es uno de los grandes aprendizajes que nos deja esta pandemia, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y vemos en Europa también, ¿no? Como la utilización de los espacios públicos ahora, ¿no? Es un factor, yo casi diría, de competitividad, ¿no? Para permitir la reactivación y la rentabilidad, porque la cultura también es una actividad económica muy particular, ¿eh? Pero desde luego hace falta instrumentos económicos. Veo que tenemos una pregunta, a ver, Sofía, ¿no? A ver si está ahí, Sofía, ha pedido Sí, la hola, palabra. Sí, adelante. muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias una vez más por este importante espacio de reflexión y de debate, en lo particular sobre un tema que yo creo ha sido fundamental a lo largo de estos meses y que lamentablemente pues ha sido fuertemente golpeado por esta crisis. Yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con este nuevo público que se ha generado a raíz de la migración a las plataformas digitales. Sin duda, esa migración ha desempeñado un rol fundamental para poder garantizar la continuidad de la vida cultural y ha sido además un bálsamo para el alma para muchas personas que han, digamos, tomado ese recurso como una herramienta para dispersión, diversión, en fin, salud mental. Pero a la vez, esta pandemia ha puesto en evidencia una brecha enorme que existe en precisamente el acceso a esos recursos tecnológicos que permiten muchas veces eh, pues entrar a ser parte de este mundo digital. Desde la experiencia del Gran Teatro Nacional, ¿cómo ha sido esta captación de nuevos públicos, sobre todo cuando hablamos de integrar a las regiones y a la provincia a una programación cultural tan rica como la que está en Lima y que a lo mejor no es similar en otras partes del país? Pues el Gran Teatro Nacional ha acogido a la London Symphony Orchestra o a Anne-Sophie Musa, incluso es la casa de la Orquesta Sinfónica Nacional. Este año venía Gustavo Dudamel. En fin, es sin duda un actor muy importante del panorama cultural en el Perú y me gustaría saber si han logrado, digamos, integrar también a otras ciudades. Esa es una pregunta, perdón por sentarme en la palabra, no sé si puedo hacer la otra o espero y lo hacemos después. No, adelante, todo junto y luego ya concluimos con tus preguntas. Ok, gracias. La otra pregunta tiene que ver concretamente con la programación para el 2021. Como todos sabemos, pues es un año muy importante en el Perú por la celebración del Bicentenario y bueno, los elencos nacionales y muchos otros agentes culturales iban a ser protagónicos en esta celebración. El Gran Teatro Nacional, recinto acogedor de todas estas actividades y me gustaría saber si tienen algún tipo de previsión sobre lo que va a ser esta programación 2021. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Mauricio, adelante. Creo que son preguntas muy concretas que además nos permiten incluso concluir con esto, ¿no? Porque las respuestas creo que apuntan hacia algunas ideas de conclusión. Adelante, Mauricio. Puedes contestarle a Sofía. Sí, agradecerte mucho, Sofía, las preguntas, son muy interesantes. De hecho, el tema de la brecha digital para nosotros ha significado también un hallazgo, ¿no? Lo comentaba hace un momento, el estudio que hicimos de estos nuevos públicos nos daba en principio en la cara, ¿no? Con algunos resultados bastante difíciles de asumir, ¿no? Como que, por ejemplo, nuestra presencia y nuestro posicionamiento en las diferentes regiones del Perú era sumamente pequeño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros teníamos una relación muy directa con el público presencial. Entonces, sí, uno de los grandes retos y las grandes oportunidades que nos da el abrirnos a través de la plataforma digital es el poder entrar en contacto con las regiones, es decir, con un público que no necesariamente tiene una proximidad geográfica,
y Ujú. que en el futuro tenemos que delinear cómo es que va a ser nuestra relación, ¿no? Es decir, probablemente es un público que en algún momento cuando esté de paso por Lima o vaya a Lima por alguna situación, así como está la idea de ir a pasear a la Plaza de Armas, esté también la idea de ir al Gran Teatro Nacional en algún momento para poder hacerlo. Pero ese es, digamos, el punto más, más ligado al posicionamiento, ¿no? Lo otro tiene que ver más bien en principio en cómo mantenemos una oferta digital permanente, ¿no? Que tenga esa facultad, la facultad de poder ampliar el ámbito de influencia del teatro, de influencia cultural del teatro en el resto del país, en principio desde la pantalla, ¿no? Y lo cual implica, como decía, no solamente grabar el contenido de lo que pasa en el teatro y de ahí retransmitirlo, sino que también pasa por producir contenido específico para lo digital, ¿no? Y en tercer lugar, cómo también comenzamos a generar algunas alianzas que nos permitan, alianzas en regiones, que nos permitan ser mucho más eficientes con los esfuerzos que desarrollamos para poder acercar la programación del teatro hacia la población en regiones, ¿no? Entonces creo que este primer momento en el que, por ejemplo, hemos hecho algunas transmisiones en coordinación con las direcciones del Ministerio de Cultura en regiones, hace una Ujú. experiencia sumamente valiosa porque hemos podido también acceder a redes y comunidades en regiones. Lo vemos también, por ejemplo, en el caso del concurso. Hicimos hace poquito un concurso de creación de obras de teatro, ¿no? Para familias, donde tuvimos un alto porcentaje de participación de diferentes regiones del Perú, ¿no? Y esto tuvo que ver principalmente con las acciones, con la estrategia de poder vincularnos con comunidades y redes en regiones, ¿no? Entonces, son esos pequeños, por ahora, aprendizajes con los que nos estamos quedando, pero que son los que vamos a utilizar en el desarrollo de las estrategias para la programación 2021, que como decía, no va a ser una programación netamente presencial, sino tiene que ser una programación que pueda equilibrar ambos contenidos, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, la programación 2021, bueno, ustedes saben que tenemos la tradición de anunciarla todavía un poquito más adelante. Porque es parte de la tradición de los teatros. Generalmente es un año bastante difícil, supone un reto muy grande porque por un lado es el bicentenario, ¿sí? Y ya teníamos desde el año pasado una idea de programación, pero obviamente con esta situación hemos tenido que cambiarla, que adaptarla, que modificarla, ¿no? De hecho, es un año en el que todavía no sabemos bien cuáles van a ser los efectos hacia el próximo año, los efectos presupuestales, ¿no? Que van a ser definitivamente un reto para nosotros. Pero lo bueno es que el teatro tiene una comunidad de aliados y de amigos de todos los países del mundo, y en ese sentido creo que va a ser de todas maneras una celebración grande la que podamos hacer. Este, pero sí creo que el Bicentenario de la Independencia es una ocasión, sigue siendo una ocasión para repensarnos, para reflexionar acerca de cómo estamos llegando incluso con esta situación de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, estamos sí también claros en que es un momento para volcarnos hacia la programación nacional y la articulación con aliados artistas nacionales, ¿no? Esa es una de las líneas que definitivamente van a ser parte de la programación del próximo año, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por lo menos un avance, ¿no? Un avance ha habido ahí, hasta lo posible, ¿verdad? De la programación, pero con esto creo que podemos concluir. Yo creo que lo que queda claro es que el sector cultural está presente, va a seguir estando presente, lo ha estado durante estos meses de pandemia, cuando estábamos en pleno confinamiento. Hemos visto la importancia, todos, del sector cultural. En Europa, en cuanto se ha reactivado la economía, hemos reabierto la economía, hemos reabierto la sociedad, el sector cultural
ha jugado un papel fundamental desde el principio, muy rápidamente, ¿verdad? Y yo creo que el mensaje aquí es que, por supuesto, con todos los protocolos de bioseguridad y asegurándonos de que el sector cultural, las salas de concierto, los teatros, no pueden ser, por supuesto, un factor de contaminación, pero tenemos la experiencia europea. Con todo eso hay que ponerlos en un lugar muy central porque forman parte de lo que une al tejido social. No es solo una oferta, no solo entretenimiento, sino que es mucho más. Nosotros desde la Unión Europea vamos a seguir contribuyendo. La semana próxima vamos a ofrecer de manera virtual un concierto. O sea que tendréis la ocasión de ver por nuestras redes sociales y también incluso en TV Perú un concierto de músicos peruanos que están en Europa y que van a interpretar su arte a través de las redes sociales. O sea que no los perdáis, es para el Día de las Fiestas Patrias. Y mientras tanto, pues seguiremos colaborando con el Gran Teatro. Mauricio, el año pasado lo hicimos, el anterior. Hemos trabajado en realizaciones muy concretas, en febrero cada año, ¿verdad? En temporada alta y otros muchos más. Y seguiremos colaborando, seguiremos siendo un socio del Gran Teatro y desde luego de la cultura en el Perú, porque es algo que nos une el interés de nuestras sociedades por una cultura abierta, una cultura democrática, una cultura también provocadora, disruptiva, creativa, innovadora, todo junto. Por lo tanto, esto hace falta y lo tenemos que apoyar todos, desde autoridades públicas, desde los públicos, por supuesto, y desde todos los sectores. Muchísimas gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros. Gracias a todos los que nos han seguido en redes sociales, en el Facebook Live y aquí en la sala Zoom. Y hasta pronto, seguiremos conversando de estos temas comunes. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias.